Toritos, toritas y becerros, bienvenidos. Este es un nuevo espacio informativo creado especialmente para ustedes. En esta nuestra primera entrevista tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Gustavo Campo Ledesma. Doctorado en Ciencias Sociales por parte de la UAM Xochimilco, tiene 36 años de experiencia en la Universidad Autónoma de Chapingo como profesor investigador y actualmente es secretario general del Estawach. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, es un placer estar con ustedes nuevamente, muchachos, y me da mucho gusto que estén iniciando este mecanismo de comunicación universitaria. En los últimos meses del año y todavía en este que está iniciando, estamos viviendo una de las épocas de mayor inestabilidad en el país por los diferentes problemas sociales que se presentan, pero también se ha demostrado que es una de las épocas con mayor participación de la población y sobre todo de la comunidad estudiantil. Un caso muy particular es del IPN, que se dio el año pasado y que demostró que, si bien es cierto esta institución no tiene un antecedente de marchas, de huelgas, sí demostró que la unidad que tienen entre sus estudiantes cuando se ven afectados en sus intereses. En su opinión, ¿qué nos demuestra este movimiento acerca de la participación de los jóvenes en la transformación de las instituciones de educación superior y sobre todo del país? Bueno, es un viento refrescante. La situación de inestabilidad en el país no es una situación nueva, es una situación que ya tiene por lo menos unos 35 o tal vez más años. Una situación de crisis generalizada se inició entre 1965 y 73 y se mantiene en ese proceso cada vez acrecentándose. No ocurre solamente en el país, ocurre a nivel mundial. Es una vuelta un giro dentro de un gran proceso mundial. Dentro de ese proceso mundial, obviamente cobran la relevancia en la actualidad en nuestro país, la cobra no el hecho de que estemos en esa situación difícil o terrible, que ya estamos desde hace años, sino el haber tocado fondo. Y sobre todo, la respuesta que dan los estudiantes. Esa respuesta aparece como un detonador a nivel social. Los estudiantes nuevamente vuelven a participar de manera muy amplia, y no solo, sino que junto a ellos se vinculan los sindicatos, las organizaciones sociales, el movimiento campesino, el movimiento popular, por decirlo así, y viene un proceso muy largo, muy amplio de movilizaciones sociales. El detonador efectivamente es el de los estudiantes, y es una condición especial que los estudiantes tienen por su juventud, por el conocimiento que tienen del país, por la sensibilidad que han logrado, por el conocimiento logrado a nivel universitario. Es una confluencia de factores que le permiten convertirse en los verdaderos detonadores de la movilización social mexicana. Y ese es enhorabuena. En Chapingo pues hay casos que se podrían comparar hasta cierta medida con la situación que se presentó en el IPN, tal vez no de la misma magnitud, pero pues es obvio que aquí hay casos similares. Sin embargo, y a pesar de que aquí hay un sistema de gobierno más participativo por parte de los estudiantes, pues no se ha logrado un movimiento similar al que se tiene en el IPN, tal vez por una apatía general, por una desinformación de la comunidad universitaria. ¿Qué le faltaría o qué le falta a la universidad y más que nada a sus estudiantes para que se logre una participación efectiva y sobre todo activa en las diversas problemáticas estructurales de Chapingo? Parecería como que el Poli explotó o se impulsó una movilización más amplia de los estudiantes de manera muy espontánea. Pero yo creo que el movimiento estaba ahí con los estudiantes de manera constante y permanente. El Politécnico es una escuela, una institución popular. Es el sector popular urbano el que asiste al Poli.
Así fue diseñado desde su origen en 1936. Y lo cierto es de que el Politécnico ha tenido una serie de participaciones constantes, muy cercanas inclusive a Chapingo, en 1956, en 1967, en 1968, muy cercanas a Chapingo, muy vinculadas, que nos han hermanado, inclusive nos han hermanado con las normales rurales. Las normales rurales tan cercanas a Chapingo por muchas razones. Cuando se da el movimiento en el Politécnico, parecería como que es un rayo en cielo sereno, ¿no? Pero no, responde a la misma situación general que estamos viviendo en las demás instituciones y estamos viviendo en el país. Y el Politécnico responde de manera unitaria. Lo interesante del asunto es la gran inteligencia de los muchachos politécnicos. Esa gran energía, pero al mismo tiempo una gran inteligencia y conservar su posición de unidad hasta la fecha. ¿Sí? Eso les dio una fuerza tremenda frente a las negociaciones con el gobierno y con las autoridades. Obligaron a renunciar a la directora Yolosochi y obligaron al gobierno a sentarse a negociar, siempre con una manifestación respetuosa, para algunos excesivamente respetuosa, pero inapelable en sus argumentos. Eso era lo más interesante. Y eso los encontramos en todos los muchachos. Ese es uno de nuestros grandes orgullos como maestros. Haber encontrado en los estudiantes interlocutores capaces de desarrollar una conciencia crítica, sostener posiciones argumentadas y desarrollar movilizaciones muy bien organizadas. Y es el caso de la Universidad Chapingo. Yo creo que muchos recurren a la idea de que en Chapingo somos apáticos. Y yo digo que no somos apáticos, sino simplemente desinformados, en muchas razones desorganizados y en otras razones sin referentes y sin proyectos de trabajo. Pero cuando tenemos los proyectos de trabajo, los estudiantes y los profesores se convierten en protagonistas súper valiosos. La verdad es que te encuentras con actitudes insospechadas de los muchachos, compromisos realizados de manera sistemática, constante. Y eso refuerza en mucho una vocación universitaria para seguir impulsando, ¿no? Eso nos da la confianza, la certeza de que esta universidad no está dormida, ¿sí? Está haciendo las cosas que tiene que hacer. Y si no hemos enfrentado una situación como la del Politécnico, de imposición de un reglamento y demás, ha sido porque aquí en Chapingo no lo permitiríamos. No lo permitimos desde presentar el reglamento por nuestras estructuras de gobierno democráticas. Esas estructuras de gobierno democráticas, que no se nos olvide, fue resultado de una movilización universitaria por lo menos de 4, 6, 8 años, por lo menos, si no es que más. Y dio como resultado que en 1976, en julio de 1976, ingresara el ejército al campus universitario, al mismo tiempo que ingresaba a todos los campos agrícolas experimentales del entonces Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Esta universidad nació como una forma de lucha y este es el resultado que tenemos. En mucho, cuando platicamos con los profesores y con los compañeros politécnicos, nosotros les decimos que, bueno, nosotros no somos quienes para enseñarles nada, pues, ¿no? Pero que sería muy conveniente que ellos, en su construcción democrática del Politécnico, tomaran como referencia a la única universidad de las llamadas universidades pueblo que se desarrollaron a fines de los años 70, la Universidad Puebla, la Universidad Sinaloa, la Universidad de Oaxaca, la Universidad de Guerrero, la única universidad pueblo o que se mantiene con características de universidad pueblo es Chapingo, como una universidad democrática, crítica, humanista, nacionalista y con gran sentido y con una gran proyección científica. El caso de Ayotzinapa definitivamente tocó fibras muy sensibles en la Universidad Autónoma de Chapingo, al ser una institución dirigida al sector rural y sobre todo porque muchos de los que estudian y estudiaron aquí pues tuvieron un profesor normalista, ¿no? Claro. Sin embargo, se dio una situación pues muy interesante y no sé si usted se haya enterado o si le hubieran hecho el comentario,
que debido a que cierto sector de la comunidad estudiantil no participaba activamente en las actividades durante los paros de labores y algunas otras más, se llegó a pretender condicionar esa participación con un descuento de, me parece que 200 pesos vía beca. Esto pues refleja pues una fragmentación de la comunidad, pero pues, quisiera que usted nos diera su punto de vista acerca de esta situación, de qué es lo que refleja acerca de la situación que vive Chapingo, de sus grupos y de cómo interactúan estos entre sí. Una de las cosas importantes es que Ayotzinapa fue el campanazo, porque el Politécnico se movilizó, pero el Politécnico atrajo algunas simpatías, ¿no? De nosotros, por ejemplo, nosotros como sindicato nos manifestamos de inmediato junto con los muchachos del comité estudiantil, del comité ejecutivo estudiantil, la dirección sindical, nos manifestamos en solidaridad con los chicos del Politécnico. Los muchachos, nuestros estudiantes, tienen muchísimo mayor capacidad de movilización y organización que los profesores. Y eso es una cosa que les reconocemos y les, digamos, de los cuales nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de esa capacidad y esa disposición estudiantil en Chapingo. Pero junto con ello, cuando vino lo de Ayotzinapa, cuando se dio lo de Ayotzinapa, que fue muy enseguidita de lo del Poli, prácticamente se volcó la universidad, se volcó las universidades, pues, ¿no? Las instituciones, en un acontecimiento inusitado, inédito a nivel nacional y a nivel mundial. Y entonces, cuando te encuentras con una situación así tan constante, tan sistemática, tan amplia, que movió tantas fibras, significa que el país ya no está dispuesto a soportar una afrenta más. Y eso es muy sintomático, porque generó entonces una respuesta inédita. En alguna ocasión, discutiendo con los compañeros telefonistas y electricistas, con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, decíamos, bueno, ¿y por qué se da este proceso? Y yo les decía, espérense, porque todavía no empieza lo bueno. Lo bueno va a empezar ahora en enero, cuando se levante el movimiento campesino. Y el movimiento campesino se va a proyectar a finales de este mes. Y de manera no casual va a coincidir con la movilización del 26 de enero que están promoviendo nuevamente los padres y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. De tal manera que entonces lo que le vamos es sumando agravios y sumando sectores a las respuestas populares. Y esas respuestas populares, digamos, el hecho de que frente a la poca participación, que yo no pienso que haya sido poca, la respuesta de los muchachos de verdad que fue una respuesta muy amplia, comparada inclusive con la de los profesores, ya no se diga con la de los trabajadores, que se vio de manera muy escasa, ¿no? Sí. La participación de los profesores se dio de manera muy limitada, ¿sí? Pero nosotros nunca nos propusimos sancionar la no participación, sino estimular la participación. Constantemente lo que tenemos que hacer es informar más. Hubo un momento en el que los estudiantes de Chapingo decidieron, frente a la movilización nacional, no hacer el paro. Y entonces los profesores decretamos hacer el paro en vez de los estudiantes. Pero decidimos que era un paro activo, un paro sin suspensión de clases, sino convirtiendo a las clases en promoción del debate, de la discusión y de la información. Y vieras, por ejemplo, en lugares donde sería inusitado, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, prepa, obviamente, ¿no? Así, sociología, bueno, pues les toca, ¿no? Agroecología, pues son críticos, ¿no? ¿Sí? Fitotecnia no participó grandemente en esa ocasión porque estaban en paro por sus propias broncas. Pero zootecnia, los profesores de zootecnia se pusieron de acuerdo, discutieron con sus alumnos y alrededor de la 1 de la tarde hicieron una representación, un meeting o un acto de apoyo a los 43 ahí enfrente de zootecnia. Estoy hablando de uno de los departamentos que está considerado como un departamento no participativo, apático, ¿no? Y ellos fueron los que hicieron la mejor movilización. No se diga los centros regionales donde están los estudiantes, ¿no? El Centro Regional de Yucatán haciendo movilizaciones y colocando mandas en el Palacio Municipal y de Gobierno de Mérida. En Morelia la movilización, en Oaxaca no se diga movilizaciones, en fin, ¿no? En Huatusco movilizaciones, es decir, en los lugares en donde estaba Chapingo,
se dieron movilizaciones, y eso te da la idea de la respuesta que tenemos. Yo creo que hay compañeros que luego se desesperan y piensan que todos tienen que moverse al ritmo de lo que yo pienso que se tienen que mover. Pero esa es una cuestión de inmadurez, es una cuestión de tomarlo con paciencia y tomarlo con experiencia. Y frente a la desmovilización uno no puede actuar con actitudes, con acciones represivas, ¿sí? O punitivas, decimos, ¿no? ¿Sí? De que no te doy o te quito, en fin, ¿no? Sino lo que tienen que hacer es promover la participación, desarrollar la información, desarrollar la conciencia. Este es un movimiento que nos libera, no que nos oprime. Te quiero decir que ese acuerdo no pasó entre los estudiantes, ese de descontar los 200 pesos. O sea, lo rechazaron los mismos muchachos, lo cual se habla de, pues así, ¿no? Me da mucho gusto, ¿no? Así. Me encantó, por ejemplo, la movilización de los 3 días, donde se decía, es que si acordamos los 3 días hacer el paro, pues vamos a desmovilizar a la universidad, ¿no? Porque agarramos sábado y domingo y de una vez ya nos vamos hasta el lunes o martes, ¿no? Y entonces lo que decidieron fue hacer el paro día por día. Acerca de la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional Estudiantil que se tenía para el 5 de diciembre precisamente aquí en Chapingo. No se tuvo mucha difusión del evento y pues quisiera que nos dijera si se llevó a cabo y si se llevó a cabo, quiénes participaron, qué se trató, a qué acuerdos llegaron. No sé el caso ya más específico, los acuerdos y demás. Lo que te puedo decir es que nosotros participamos con una decisión del sindicato tomada en el comité ejecutivo, en nuestro CGR, que sería la Asamblea de Delegados Sindicales, y sobre todo en el Congreso Sindical, donde se dijo el apoyo incondicional a la movilización de los estudiantes chapingueros, para apoyar de manera incondicional la lucha de los chicos de Ayotzinapa. ¿Por qué ocurrió ese intento de asamblea, digamos, por acá? Porque de pronto nuestras asambleas en la UNAM o en el Politécnico o así, de pronto son copadas ya no por representaciones estudiantiles, sino por grupos políticos o grupos muy claramente identificados políticamente de estudiantes o donde participan estudiantes. Y eso como digamos, distorsiona, porque ya no vienen representando a nadie, representan más que a su grupo o a su partido. Y entonces representan a 15, 20, 200 gentes, pero no tienen la representación de su escuela, ¿sí? Ni se preocupan por hacer la representación de su escuela. Hay un movimiento amplio y ellos toman la palabra como si fueran los voceros. Y a veces son discusiones de días, de horas, de meses, así se hacen eternas las discusiones hasta lograr imponer un punto de vista o una posición. Esa fue, por ejemplo, el acuerdo que se quería impulsar para que se cerrara el aeropuerto de la Ciudad de México, que la Asamblea Nacional Estudiantil Universitaria dijo que no, que se quedara abierto. Y ahí fue donde algunos de nuestros estudiantes fueron a esa cosa y cayeron en la provocación que nos tendió en esa ocasión el ejército, ¿sí? El gobierno a través del ejército, mandando a sus provocadores para que agarraran a nuestros estudiantes, pues, ¿no? Eso es una cuestión que tenemos que aprender. Pero junto a eso, se quiso hacer una movilización alternativa. Y esa una promoción de organización alternativa. Y esa fue la asamblea que se realizó aquí en la Universidad de Chapingo. Y eso solamente es un preámbulo para decir, ¿saben qué? Hay otras formas de organización que también podemos ensayar. Obviamente que por ejemplo, hay una Asamblea Nacional Popular que se reúnen en Ayotzinapa, que están sobre todo promovida por los profesores de Guerrero, la CETEC, ¿no? La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la sección 7, la CETEC, la sección 22 de Oaxaca, la sección 7 de Chiapas o la sección 18 de Michoacán, de los profesores. Esas son secciones muy combativas. Está también ahí nuestra Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la CENSUESIC, donde participamos nosotros junto con otros 23 sindicatos universitarios.
Y hay una serie de organizaciones que participamos en esa Asamblea Nacional Popular, pero a veces la toma de decisiones no es una toma de decisiones, digamos, absolutamente democrática, son indicaciones para discutirlas en nuestros espacios de representación, y es ahí donde cobra vigencia, por ejemplo, la propuesta de movilización de aquí al 26. Nosotros, en el próximo comité de huelga que tenemos el jueves, nosotros vamos a discutir la participación del sindicato de profesores en la movilización del 26. Seguramente se va a refrendar que participemos de manera unitaria junto con la coordinadora nacional. Precisamente esa era la última pregunta que queríamos hacer, que cuál era la situación del sindicato con rectoría acerca de la huelga. A diferencia de anteriores direcciones sindicales que empujaban todo para hacer huelga, nosotros empujamos todo para resolver los problemas y no hacer huelga. Y si hacemos huelga, vamos a hacer una huelga con una suficiente decisión y con una suficiente participación de los profesores, no una huelga minoritaria, no una huelga sostenida por 20, 30 agentes, una huelga sostenida por las delegaciones sindicales. Pero antes que eso, lo que pensamos es resolver los problemas, no crear los problemas de manera artificial para justificar huelgas que más se antojan ingresadas en el conflicto político de la sucesión rectoriles y esas cosas. Si no queda mi candidato, te hago huelga, por ejemplo, en la rectoría. Nosotros decimos que el sindicato no se puede prestar ese tipo de cosas. El sindicato creemos que se maneja con 4 orientaciones fundamentales. La defensa de los derechos de los trabajadores universitarios y del país es la principal función del sindicato, pero junto a ella el defender a la universidad pública y comprometida, como el caso de Chapingo. Impulsar la lucha por sostener y desarrollar un campo vigoroso y luchar por un México soberano. Parece que son cosas muy generales y muy sencillas, pero nada más con esas cosas, nada más pensemos en lo que significa luchar por un México soberano, y eso significa una posición totalmente, no es exactamente nacionalista, sino es una posición antiimperialista, es una posición por la defensa de los recursos, es una posición por la defensa de nuestra cultura, es una posición por la defensa de nuestro territorio, de nuestra gente. Vamos, ahí se engloba todo. Luchar por un campo vigoroso significa enfrentarnos a la política neoliberal, de igual manera de luchar por una universidad comprometida, por ejemplo, con presupuesto suficiente, o luchar por un salario digno, es enfrentarnos a la política neoliberal. Nosotros decimos, avancemos sobre esas propuestas de confrontación, avancemos sobre ese programa unitario, y eso nos da la idea de que podemos llegar al 1 de febrero, que es cuando se vence nuestro emplazamiento a huelga, habiendo resuelto las cosas. Nosotros no estamos empezando la negociación ahorita, nosotros continuamos la negociación desde más o menos desde el 10 de diciembre del año pasado, y hemos tenido reuniones sistemáticas con las autoridades resolviendo los problemas. Mañana tenemos una reunión más con las autoridades, es como la 5ª o 6ª reunión que tenemos de trabajo, resolviendo los problemas del pliego de demandas que presentamos para emplazar a huelga a la universidad. Y seguramente que va a llegar el 1 de febrero y solamente no habremos resuelto el punto del aumento salarial, porque dependemos ahí, en esta ocasión, dependemos de lo que se acuerde otorgar a los profesores de la UNAM, ¿sí? Porque vamos en una propuesta de homologación con la UNAM, y entonces tenemos que esperarnos hasta el 1 de febrero cómo resuelven ellos, para decir, queremos que nos otorguen el aumento salarial exactamente para que alcancemos la situación salarial de los profesores de la UNAM y quedemos homologados, igualados, ¿sí? Muy excelentes comentarios acerca de los temas en general de la vida universitaria y de la sociedad en general. Pues le agradecemos muchísimo nuevamente, doctor, por su valioso tiempo. No, muchas gracias, qué gusto que estén haciendo este trabajo. Quiero decirles que en el sindicato de profesores, de los 1.200 profesores más o menos que vemos en la universidad, en el sindicato participamos como 1.020, de manera, como digamos, afiliados de manera voluntaria. Quiere decir que nosotros somos una gran fuerza
dentro de la universidad. 1020 profesores, casi más del 80% de profesores afiliados. Es enorme la participación, pero si bien es una fuerza, también es un compromiso. Es el compromiso con la universidad para hacer una mejor universidad cada vez. Y ese es nuestro empeño. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, y ojalá sea la primera de muchas veces que nos permitan. Sí, cuando ustedes gusten, esta es su casa, ya saben. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, déjenos sus comentarios, sus dudas o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros. Díganos qué otros temas quieren que toquemos, a qué profesores quieren que entrevistemos, y pues aquí estamos. Nuevamente, este es un espacio para ustedes, creado por chapingueros para chapingueros, y pues muchas gracias por su atención. Que se hizo noche para empezar la loquera, vayan trayendo los botes.